Mateo, en el capítulo número 1 y versículo número 18. Obviamente, como hoy, o bueno, no hoy, sino en estos días, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y oiga bien lo que estoy diciendo. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, no que Jesús haya nacido el 24 o el 25 de diciembre. No nació en esa fecha, pero como no hay una fecha segura, entonces pues el 24 se asumió como la fecha, está bien, no hay problema. Es como cuando usted celebra su cumpleaños en una fecha diferente a la fecha en que nació, no hay problema. Yo no sé por qué nos hacemos bolas en el cristianismo con tanto legalismo y con tanta cosa de que, no hombre, tranquilo, celébrela tranquilo. Al final lo que estamos haciendo es un recordatorio del nacimiento de Cristo, que es el momento más importante. Si nos damos cuenta realmente, el nacimiento de Cristo es el momento más importante de la historia humana. Tan es así que divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Aún los que no creen en Cristo, de todos modos usan esa división. Reconocen que Él es el parteaguas, digamos, de la historia humana. ¿Y por qué es el parteaguas de la historia humana? Aquí lo vamos a encontrar. Primero, en Mateo 1, versículo 18, vamos a leer. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Voy a leer este versículo porque es uno de los versículos de los que vamos a compartir hoy. Dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, este otro versículo también subráyelo porque va a ser importante: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Diga: Dios con nosotros. Uno lo dijo: Dios con nosotros. Muy bien. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Subraye: el rey de los judíos. Si vemos en este pasaje tres nombres, la Biblia le da a Jesús tres nombres en el mismo momento. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Primer nombre, Jesús. Segundo, Emmanuel. Y tercero, el rey de los judíos. Los nombres en la Biblia no son nombres dados al azar. Hoy le ponemos o le pone la gente a sus hijos nombres de reggaetoneros, de artistas de cine, de telenovelas, etcétera. Así que al azar, parece lotería, ¿no? De hecho, está tan gruesa la cosa que yo no sé si es aquí en Guatemala o en México, pero ya hay una normativa donde cuando van a inscribir a un niño, si el nombre es así, de esos nombres que Dios guarde, no lo dejan. Le tienen que cambiar el nombre los papás al niño, no lo pueden inscribir así. De hecho, yo conocí a un niño que se llamaba Usnavi. Y cuando me pareció tan raro el nombre, ¿verdad? Usnavi, y decía: ¿y de dónde salió? Y entonces resulta que le pregunté a la mamá. Y entonces me dijo: es que ¿sabe qué? Me dijo: un día con mi esposo fuimos al puerto.
y a Santo Tomás de Castilla, y ahí vimos un barco, y el barco decía Usnavi, y a mi esposo le gustó el barco, entonces decidió que le iba a poner así a mi hijo. Usted sabe que era un barco de la Armada Gringa, que estaba en el muelle, y todos los barcos dicen US Navy, entonces él dijo Usnavi, y así le puso al hijo. Y así es los nombres hoy, pero en el tiempo de Jesús los nombres tenían un objeto. Los nombres podían indicar varias cosas, una característica de Dios, o podían ser proféticos en el sentido de decir lo que ese niño iba a ser. Generalmente cuando Dios venía a los padres y les decía qué nombre ponerle, es porque ese nombre era profético. Y esto es lo que sucede con los 3 nombres que la Biblia le da a Jesús. Y vamos a ver cada uno de ellos. El primero se explica por sí mismo. Dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La primera misión que Dios le da a Jesús para encarnarse y venir a este mundo es para que Él fuera el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha para el perdón de todos nuestros pecados. El inocente muriendo por los culpables, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús, siendo inocente, pagó la muerte que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice en Isaías 53 que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Imagínense qué maravilloso. Es algo que uno cuesta muchísimo entenderlo, y de hecho no lo termina de entender. Es algo que, como dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, y por la fe lo creemos. Pero imagínense al justo, al que no tenía pecado, al que no tenía ninguna culpa, sobre él fue cargada la culpa para que usted y yo pudiéramos ser declarados inocentes. Y todos, esto es algo que todos recibimos, los que creemos, obviamente, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos recibimos perdón de pecados. Y no solo el perdón de pecados, oiga, cuando dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, está hablando de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Sí? O sea, la paga del pecado es muerte, ya no aplica para nosotros. De hecho, esa es una parte de la maldición de la ley, y la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, que Cristo cargó sobre sí mismo la maldición de la ley para que nosotros pudiéramos vivir en la bendición de la ley. Amén. ¿Cuántos han recibido al Señor Jesucristo o han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Muy bien. Ahora, esa es la puerta de entrada. Fíjese que cada uno de los nombres, también el orden de los nombres, Dios no deja nada al azar. Cuando Dios establece un orden es porque ese orden tiene un sentido. Y lo siguiente que nosotros encontramos de los nombres de Jesús es que su nombre también es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto tiene un significado y un sentido que muchas veces nosotros no llegamos a entender. Pensamos que Dios está con nosotros eventualmente en ciertas cosas, para ciertos asuntos, pero no todo el tiempo. Un problema que tenemos en el cristianismo es que no hemos entendido el término de salvación. El término de salvación en el idioma original, en el hebreo como en el griego, no es un hecho que sucede una vez y se acabó, y de ahí no se vuelve a repetir. Más bien es un hecho continuo, es una salvación continua. ¿Y una salvación continua de qué?
de todas aquellas cosas que nos impiden, comenzando por el pecado, que nos impiden vivir la plenitud de vida que Cristo trajo para cada uno de nosotros. Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y no dice para que tengan vida en abundancia cuando entren en la eternidad. No, la vida eterna. Si bien es cierto, la salvación es un hecho puntual en un momento de mi historia, la salvación me abre la puerta para un tipo de vida que voy a vivir por el resto de la eternidad, comenzando desde aquí de la tierra. O sea, hoy yo ya estoy viviendo la vida eterna, aunque no parezca. Si no la estoy viviendo es porque no lo estoy creyendo, porque la palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe. Pero ya todo lo que es la vida eterna me fue dado y se lo quiero demostrar. Primera de Pedro, capítulo 1. O es segunda de Pedro, déjeme ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 4. Oiga lo que dice la palabra. Dice, le voy a leer desde el 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. No dice que nos van a ser dadas. Dice que nos han sido dadas. Ya nos fueron dadas. ¿Para qué? Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ya todo, las promesas que estaban en la Biblia ya nos fueron dadas. Eso quiere decir que ya no son promesas, son realidades. De hecho, por eso en Efesios capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya estamos. La vida eterna, usted y yo, ya la estamos viviendo. El hecho de que Dios esté con nosotros, y no solo con nosotros, sino en nosotros, que su naturaleza divina esté en mí, que yo sea templo de su Espíritu Santo, que Él viva en mí, implica que todo lo que Él tiene y todo lo que Él es ya está en mí. Lo único que necesito es vivirlo, creerlo y vivirlo, creerlo, entenderlo y vivirlo. Eso es lo que dice la palabra. Si usted se recuerda, Jesús cuando estaba enseñando sobre los 2 cimientos dijo: el que oye mi palabra, la entiende y la pone por obra, este es el que tiene su casa cimentada sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades y lo que sea, y no será conmovido. Entonces necesito saber la palabra, entenderla y vivirla. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Ahora, para ponerlo en términos prácticos, ¿qué implica que yo ya tenga la vida eterna y comience a vivir la vida eterna desde aquí? Para comenzar, Jesús dice en en Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y si yo estoy en Cristo, el Espíritu está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, dar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso? Usted y yo no podemos dar lo que antes no hemos recibido. Quiere decir que si el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar esas cosas, primero van a estar sobre mí, primero van a obrar en mí. Y la palabra de Dios lo dice. Dar vista a los ciegos es sanar a los enfermos. Y la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Que Él llevó mis enfermedades y mis dolores, Isaías 53. Él llevó mis dolores y mis enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que yo viviera en sanidad. Y no solo en sanidad. Sanidad significa
que voy a ser sano de las enfermedades, pero además de ser sano, la palabra también dice que yo voy a tener salud, y eso quiere decir no me voy a enfermar. ¿Sí? Puedo vivir en libertad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Cristo ya llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Él las pagó, ya no tengo por qué pagarlas yo. Necesito salir de esa mentalidad que en algún momento me dijeron por ahí de que Dios a veces nos prueba con las enfermedades. Mire, Dios no es neurótico, Dios no es esquizofrénico, Él es perfectamente santo y perfectamente bueno. Si Él ya me sanó, no me va a enfermar. Amén. Si Él ya me sanó, es para que yo camine en sanidad. ¿Sí? Por supuesto que algunas de las cosas que haga en la vida me pueden causar una enfermedad, pero para eso está la palabra de Dios y para eso está lo que Cristo ya hizo. Por las llagas de Cristo soy sano. Pero también necesito cambiar mi estilo de vida, pues, porque si me estoy enfermando es porque mi estilo de vida algo está mal, ¿ya? Entonces necesito también, cuando la enfermedad viene a mí, es un toque, es un aviso que Dios me está dando de que hay algo que yo no estoy haciendo bien, que yo no estoy cuidando de la bendición que Él me dio, de que por sus llagas yo fuera sano. Amén. Y le voy a contar un caso, ya se lo he contado otras veces, pero se lo voy a contar el caso más significativo. Viene una persona conmigo y me dice, ora por mí, tengo colon irritable. Pero yo sabía cómo era el estilo de vida de esta persona. Esta persona era 7 oficios, 14 necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Se metía en todo y no podía decir no a nada y entonces vivía súper estresada. Yo le dije, está bien, yo voy a orar por ti. Pero esa es una enfermedad que viene como resultado de que no descansas, de la ansiedad, del estrés, y vivís estresada porque haces miles de cosas y no puedes decir que no. Si no cambias tu estilo de vida te vas a volver a enfermar, porque estás sembrando mal, vas a cosechar mal. Y entonces oré por ella y fue sana. Pero a los 6 meses viene conmigo y vuelve a decirme lo mismo. Mira, ora por mí, pues estoy enferma. No, le dije, no voy a orar por vos. Te advertí que si no cambiabas de estilo de vida, no ibas a mantener tu sanidad. Entonces, primero cambia tu estilo de vida y después oro. Fue a buscar que oraran por ella por todos lados y de todos modos no pasó nada. Porque tenía que cambiar su estilo de vida. Cuando cambió su estilo de vida, entonces ya llegó conmigo y me dijo, mira, ya ordené las cosas, ya solo me quedé con esto y va. Entonces le dijimos, ok, vamos a orar. Oramos y el Señor la sanó. Y hasta el día de hoy es sana. ¿Por qué? Porque Dios no nos enferma, nos enferman nuestras propias malas decisiones. ¿Sí? Él ya pagó por mis enfermedades. Amén. Ya puedo vivir en sanidad. Dios quiere que usted sea sano, no enfermo. Lo mismo, también la palabra de Dios dice que Él quiere que usted y yo vivamos en abundancia, no en escasez, en abundancia. Eso no quiere decir que usted y yo vamos a ser millonarios. Alguno que otro tal vez, y está bien, pero lo que sí Dios nos garantiza es que vamos a tener todo lo suficiente en todas las cosas, porque Dios nos da todo para que lo disfrutemos. Amén. No para que estemos angustiados. Y la palabra de Dios dice que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También la palabra de Dios dice que Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Y que Él me da la habilidad de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. ¿Sabe qué es riqueza? En la palabra de Dios, riqueza no significa lo que significa en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje significa una cuenta millonaria. En la palabra de Dios, riqueza significa que voy a tener suplidas mis necesidades y algo más. Voy a tener más de lo que necesite. No sé cuánto más, pero voy a tener más de lo que necesite. Y Dios me quiere liberar de la esclavitud, de estar pendiente de que no tengo lo suficiente para mis necesidades. Y ojo, hoy el mundo nos dice que necesidades es un carro último modelo, una mansión, vacaciones pagadas en suites de lujo en cualquier país del mundo. ¿Ya? Esos son gustos.
Esos son gustos, que van a ser regalos de Dios también eventualmente, sí. Pero de lo que Él me garantiza es que no me va a faltar ni techo, ni abrigo, ni comida. Amén. Y dice que no me afane por lo demás, ni por esas cosas, porque los gentiles lo hacen. Pero nosotros somos sus hijos y Él está completamente comprometido con usted y conmigo en suplir mis necesidades. Y sabe una cosa, esto es algo maravilloso si usted lo llega a entender. Cuando Dios es omnisciente, ¿sí? Dios es omnisciente. Ser omnisciente significa que Él lo sabe todo, desde el pasado hasta el futuro, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando Dios escribió, yo supliré tus necesidades, Él ya sabía cuáles iban a ser mis necesidades. Y Él ya había determinado la provisión, por eso Él se compromete en su palabra a hacerlo, porque Él ya tiene la provisión para su necesidad y para la mía. Aún las necesidades de dentro de 20 años, yo no sé si voy a llegar a vivir los 20 años todavía, pero si vamos a vivir 20 años, el Señor ya tiene suplida, ya tiene preparada la provisión para mis necesidades de los próximos 20 años, del resto de mi vida aquí en la tierra. ¿Ya? Porque Él lo dijo. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará. O sea, yo puedo vivir confiado. Por eso dice, vivamos confiadamente en Él. El justo por la fe vivirá. Y eso es confianza. Amén. Entonces, ya hablamos de que la vida eterna que tengo hoy implica sanidad, salud, provisión, no escasez o abundancia. Leíamos hace poco, cuando lo ofrenda, que el Señor me quiere bendecir con toda liberalidad para que sea enriquecido en todas las cosas. O sea, no se trata solo de dinero, se trata de todo, se trata de amor, de gozo, de paz, de todo. De hecho, la vida eterna implica amor también. Dar y recibir amor. Primero porque Él me amó primero. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es un mérito mío amarlo a Él. ¿Sabe? No es un mérito mío amarlo a Él. Lo amo porque Él me amó primero, pagando por mis pecados. En segundo lugar, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el Espíritu Santo derramó su amor en mi corazón. Tercero, porque mi nueva naturaleza es la naturaleza de Dios. ¿Y la naturaleza de Dios cuál es? Amor. Y cuarto, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 7, versículo 47, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, ¿de quién es el mérito que yo ame? Que yo le ame a Él y que yo le ame a usted, no es mi mérito, es el mérito de Él. De hecho, la palabra de Dios dice que vivimos por gracia para que nadie se pueda jactar en su presencia. ¿Sí? Vivir por gracia es todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo. Es por Él, no por mí. No hay nada, dice la palabra, que le haya sido dado al hombre que no haya sido dado del cielo. O sea, todo lo que puedo, todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Él. ¿Ah? Es por su gracia. No solo somos salvos por gracia, vivimos por gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que recibimos lo recibimos por su amor. No por méritos. Eso no quiere decir que no tenga que hacer algo, pero no lo hago para ganar algo, sino lo hago como consecuencia de. No diezmo y no ofrendo para tener algo. La palabra de Dios dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces doy porque Él me dio antes. ¿Sí? No oro porque yo sea muy topado. Oro porque Él cambió mi naturaleza. Y la oración es una necesidad de mi nueva naturaleza de tener comunión con aquel que me ama. Con aquel que es mi Padre, con aquel que me dio la vida, con aquel que es todo para mí, que es la razón de mi vida. No sé si me estoy dando a entender. No lo alabo porque yo sea muy topado. ¿Sí?
Lo alabo porque es parte de mi naturaleza y porque es el reconocimiento de la bondad de aquel que me salvó, me transformó, me cambió y me bendice todo el tiempo. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Porque ahí andan algunos cristianitos bien pavorreales, ¿va? Como que son muy topados, como que saben mucho, como que son muy oradores, como que por ellos o porque ellos hacen algo, Dios hace algo. Nada que ver. Nada que ver. Todo lo que pasa en mi vida es por Él. ¿Sí? Es por Él, es por su gracia. Y su gracia debería, en lugar de generarme orgullo, su gracia debería generarme agradecimiento. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Aún en la gracia, hablaba con una persona esta semana, y por cierto, hablaba con esa persona para ¿cómo se llama? Como para confrontarla un poco, como para reprenderla un poco, porque es una persona que ha conocido la gracia y vive en la gracia, pero habiendo conocido la gracia y viviendo en la gracia, está criticando un montón de cosas. Es momento. Estás mal, estás legalizando la gracia. ¿Querés que los demás sean como tú? Y eso es querer legalizar la gracia. Volverte legalista dentro de la gracia, que es un contrasentido, porque el legalismo mata la gracia. El legalismo es el asesino de la gracia. ¿Quién es la gracia? ¿Quién es la gracia? Jesús. La palabra de Dios dice, vimos su gracia como la del unigénito del Padre, y gracia sobre gracia. O sea, Él era la gracia. ¿Y quién lo mató? El legalismo. El exigirle a los demás el cumplimiento de un montón de cosas que yo hago, es legalizar la gracia. ¿Por qué? Porque en la gracia yo ya no tengo obligaciones. Lo que tengo son necesidades. Lo que tengo es agradecimiento. Lo que tengo es la necesidad de mi nueva naturaleza de expresarse a través del dar, de la oración, de la santificación, del amar a los demás, de orar por los demás, de servir a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? O sea, no le tengo que imponer a nadie. No le tengo que imponer la santidad a nadie. La santidad va a venir como resultado de la naturaleza que obra en mí, de obedecer o de seguir los dictados de mi corazón y los dictados del Espíritu Santo. Y eso me va a llevar a la santidad. No sé si me estoy dando a entender. Necesitamos vivir la gracia. Diciendo algo que no está bien dicho, pero usted me va a entender. A veces hacemos de la gracia una desgracia en dos cosas. Una, por libertinaje, porque como ya estoy en la gracia puedo hacer lo que se me da la gana. Y el miedo de todo el mundo es que de predicar la gracia, ay sí, pero si predicamos la gracia se van a ir de pecado. Que se vayan, porque esos no han conocido la gracia, porque la gracia no me lleva a pecar. La gracia me hace una desgracia el pecar. No me deja en paz. ¿Ya? No me deja en paz. Esa es una mentira. Una de las mentiras para que la gente no viva en la gracia y siga viviendo bajo esclavitud del legalismo. Pero la otra es que como yo ya recibí gracia de Dios y ya vivo de cierta forma, pretendo obligar a los demás a vivir de esa misma forma. Estoy legalizando la gracia porque la gracia es personal. ¿Ya? Y la gracia transformadora va cambiando mi antigua naturaleza para que se vaya adaptando a la nueva naturaleza de Dios. Es un proceso natural. Usted no puede pretender, fíjese pues, esto de la gracia es de esta manera. Usted pretendería que un niño se vista como adulto, hable como adulto, resuelva las cosas como adulto, haga lo que hace un adulto. No, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ir madurando poco a poco. En la gracia pasa lo mismo. ¿Ya?
En la gracia pasa lo mismo. Cada uno de nosotros vamos a ir a nuestro ritmo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a estar transformando. Ya ve el niño, aleluya, dice usted. Ni usted dice aleluya, la niña sí. ¿Está entendiendo? Amén. Necesitamos salir de nuestra mentalidad legalista. ¿Sabe? Todos aún, y le digo, a veces me pasa a mí también. A veces se me sale lo legalista. Porque eso es parte de mi vieja naturaleza. Pero la Biblia, mire, cuando usted tenga, le voy a dar un tip. Le voy a dar un tip. Cuando usted tenga, o alguien le hable o le diga, su voz interior también, ¿verdad? Debes y tenés. Ya, la ley habló. La ley es deber y tener. La gracia es necesito. ¿Sí? ¿Ok? La gracia es necesito. La ley dice debes. La ley dice tienes. La gracia dice necesitas. Amén. Esa es una gran diferencia entre vivir en la gracia y vivir en la ley. ¿Por qué? Porque cuando la gracia dice, o cuando la ley dice debes y tienes, como no he alcanzado eso, entonces trae condenación a mi vida. Y la palabra de Dios dice que para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Ok? Y si alguien viene y me dice, hermano, es que si estoy en la gracia puedo pecar, y yo le voy a decir, dele. Al rato voy a estar con un recogedor de pedacitos para recoger sus pedazos, porque el diablo se la va a cobrar. Si yo como cristiano me meto en el terreno del pecado, me meto en el terreno del diablo. Y para el diablo soy su enemigo desde el día que me convertí, aunque ande mal parqueado. Entonces el diablo me va a dar una revolcada. ¿Sí? Y se lo digo por experiencia. Porque me ha pasado. ¿Sí? ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Va. Entonces, ¿qué implica Emmanuel Dios con nosotros? ¿Qué implica que Jesús sea Emmanuel Dios con nosotros? Implica que tengo sanidad, salud, libertad, liberación, provisión, abundancia, prosperidad, poder, autoridad, fortaleza, seguridad, provisión. Déjeme ver qué otras cosas están en mi lista. Compañía. Él no me deja, no me desampara. Transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre del temor. Tengo libertad del temor. No solo es una canción que cantan los de Hillsong, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. La palabra de Dios dice que el perfecto amor de Él como mi Padre echa fuera el temor. Cuando yo temo, ojo, y le voy a dar aquí un tip. Si yo tengo temor, ese es un indicativo también, es una lucita de precaución. Lo que me está diciendo es, si temes, es porque todavía no has conocido el perfecto amor de Dios. Así que dedícate a conocerlo. Amén. ¿Sí? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo sé que Él es mi Padre, ojo, mire, pues, si yo sé que Él es mi Padre y yo sé que Él no me echa fuera, ¿cuál es el temor que tengo? Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni la vida, ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si temo, es porque no he sido perfeccionado en el amor, porque todavía no conozco el amor perfecto de Dios. Y Filipenses capítulo 3, versículo 18 me dice que junto con todos los santos debo avanzar al conocimiento de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y ojo, 4 dimensiones. Y esas 4 dimensiones forman el infinito. Usted y yo solo vivimos en 3, pero Dios vive en el infinito y son 4 dimensiones. Altura,
anchura, largura y profundidad. Usted y yo no vemos la profundidad. La profundidad está fuera de nuestra vista. ¿Ya? Ahí ese es el infinito, la profundidad. Amén. Esa es la dimensión que le agrega a la tercera dimensión, la dimensión infinita de Dios. Y de hecho lo dice en ese mismo versículo, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Sí? Tengo amor, vivo en amor. El tener la vida eterna implica que tengo la naturaleza de Dios. La palabra, mire, esto es impresionante si uno lo logra entender. La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 que fui engendrado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y que la palabra de Dios es la semilla incorruptible. ¿Sí? Mire pues, esa palabra semilla, que se traduce semilla, en el original es la misma palabra que se traduce semen. Y en el semen del hombre va incluido toda la esencia de lo que es esa persona. En el semen del hombre va incluido su ADN, que se transmite al hijo, se junta con el de la esposa y se transmite al hijo. Pero como usted y yo fuimos engendrados solo por él, no por él y una mujer, sino solo por él, el único ADN que usted y yo tenemos es el ADN de Dios. ¿Ya? ¿Sí? Tenemos ya en nosotros todo lo que Dios es. Pero tenemos obviamente que desarrollarlo. Por eso la palabra de Dios, Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y ese negar a sí mismo es negar mi vieja naturaleza, la que está contaminada por el pecado. Vestirme del hombre nuevo, Efesios 4, 22 al 24. Vestirme del hombre nuevo que está creado según la justicia y la verdad. Y la justicia y la verdad es Dios. Y por eso también la lectura que tuvimos en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para que por ellas lleguemos a vivir la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina ya está en mí. ¿Ok? De hecho, le voy a decir algo que a un montón de les da miedo decir. Pero usted y yo, la Biblia dice que somos dioses, pero no dioses con mayúscula, dioses con minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Como hijos de Dios somos como Él. ¿Ya? No para que nos rindan culto, no para que nos sirvan o nos adoren, sino quiere decir que somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos su naturaleza. Y eso lo dijo Jesús. Está en el Salmo 82, pero también lo dice Jesús en Juan, en el Evangelio según Juan. ¿Ya? Recuérdese, no es para que lo pongan en un altar, ¿va? Y lo adoren, significa que usted y yo tenemos la naturaleza de Él, tenemos la vida de Él en mí. Ya no, por eso Pablo decía, fíjese esto, impresionante. Por un lado Pablo dice, con mi mente quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. ¿Sí? Pero por el otro lado dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no soy yo, ese solo es el estuche. El pecado mora en mi cuerpo, pero en mi ser interior lo que mora es la naturaleza de Dios. Ya no vivo yo, ya no vive el antiguo Gustavo, ¿sí? Vive el nuevo Gustavo creado en la santidad y en la justicia de la verdad, que de vez en cuando meto la pata, sí la meto, porque todavía
me cuesta morir a mi vieja naturaleza. ¿Sí? ¿Ok? Porque hay una batalla en mí. Pero eso no quiere decir que yo sea pecador. La palabra de Dios dice que Él nos bendijo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. Ya soy santo y sin mancha delante de Él. ¿Ya? Amén. Lo que necesito para que eso se manifieste es negarme a mí mismo, morir a mi yo, que es el que se revela en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, abundancia, hermano, hermana. Nosotros, si bien estamos en el mundo, Jesús lo dijo, ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque los que son del mundo tienen la naturaleza mundana. Pero nosotros ya no tenemos la naturaleza mundana. Usted y yo tenemos la naturaleza de Dios. Y aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, por lo tanto ya no debemos vivir como el mundo. ¿Sí? Sino que ahora podemos vivir como hijos de Dios. Y tener todo lo que Dios tiene. Jesús, mire, en ninguna parte, la Biblia dice que usted y yo vamos a tener vida eterna hasta que nos muramos. ¿Ya? No. La vida eterna comenzó el día que yo le entregué mi vida a Cristo. O más bien, la vida eterna comenzó el día que Él decidió venir a morar en mí. Porque yo no le entregué mi vida. Él vino con su Espíritu Santo a transformar mi manera de pensar para que yo reconociera que era un pecador necesitado de Él. O sea, cuando Él me llamó, de hecho es lo que dice la palabra, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿Qué tuve que hacer yo? Nada. Por su purísima gracia. ¿Sí? Por su purísima gracia. De hecho dice la palabra, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, para que nadie se jacte. Para que nadie se enorgullezca, para que nadie se sienta la mamá de Tarzán no llegando ni a ser chita, la mona. ¿Sí? Somos lo que somos. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Por su gracia. Y si es por su gracia, no tengo de qué enorgullecerme. Hoy, desgraciadamente, ese punto como que no lo estamos entendiendo en el cristianismo. Porque hoy hay un evento y el apóstol tal, o el pastor tal, o el profeta tal, ¿y Dios dónde está? No estamos tomando la gloria que es de Él, porque no estamos entendiendo que todo lo que soy, todo lo que puedo y todo lo que tengo es por gracia. ¿Ya? Y que por gracia tengo vida abundante. Y esa vida abundante implica todo lo que le leí. Se lo voy a volver a leer para que usted lo tome para sí. Y me quedo corto porque hay más de estas cosas. Hay mucho más en la cruz del Calvario. Cuando uno comienza a ver todo lo que la cruz del Calvario significa. Y más que la cruz, todo lo que Jesús hizo en esa cruz. Por usted y por mí. Hay más de 70 beneficios de la salvación. Entre esos está la vida abundante, que abarca todo. ¿Y qué es ese todo? Perdón, sanidad, provisión, liberación, restauración, salud, bienestar, amor, gozo, paz, paciencia, victoria, fortaleza, protección, seguridad, prosperidad, compañía, transformación, libertad, obediencia, santidad,
dirección, gracia, misericordia, favor, etcétera. Cuando uno entiende esto, mire, yo no puedo decir otra cosa más que a la madre. Qué gracia la de Dios. ¿Sí? Qué maravilla de gracia la de Dios. Me bendijo, no dice que me va a bendecir. Efesios capítulo 1, versículo 3. Me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Me hizo acepto, aceptable en el amado. Me hizo su hijo, me adoptó. Y sabe una cosa, la adopción es irreversible. De parte del Padre no hay desadopción. ¿Sí? El que a mí viene no lo echo fuera. Es que me porto mal. Va, espérese. Le va a caer la viga, pero no lo van a echar fuera. Es como cuando usted tiene un hijo. Ese su hijo puede ser lo que sea, pero lo va a disciplinar, pero no lo va a echar fuera. ¿Ya? Si usted siendo malo, dice la Biblia, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él no nos dará todas las cosas? Si nos dio a su hijo, ¿cuánto más no nos da todo esto? Necesitamos vivirlo, mis hermanos. Necesitamos salir de ese patrón que traemos de que somos inmerecedores. Sí, por nosotros mismos somos inmerecedores, pero es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él decidió venir a morar en mí, a hacerme templo de su espíritu, y porque Él vive en mí, tengo lo que tengo. No por mí, por Él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Ya es hora que nos quitemos esa polía de la religiosidad que nos metieron en la cabeza y de que tenemos que ser merecedores. Usted y yo no tenemos que ser merecedores de nada. Cristo nos hizo merecedores de todo, porque son sus méritos, no los míos. Le voy a hacer una pregunta. Mírese su manita. Usted ve una cosa así ya formada, ¿no? Pero su manita está formada de un montón de celulitas. ¿Sí? Usted dice la palabra que si alguno está en Cristo, si somos salvos, estamos en Cristo. O sea, eso significa que yo soy una célula de Él. ¿Sí? La pregunta, a la célula le llega la comida o los nutrientes. El cuerpo come, mi cuerpo come, ¿sí? Y eso hace que ingiera nutrientes. Esos nutrientes los toma mi sangre y los lleva a cada célula. ¿Mi célula come porque es digna a ella o porque es parte de mí? ¿Ah? Igual usted y yo. Recibimos las bendiciones de Dios no porque seamos dignos, sino porque estamos en Él. ¿Sí? Su sangre nos alimenta, su sangre nos nutre, su sangre nos bendice. Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y porque somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos todo lo que Cristo tiene. Por eso la palabra de Dios dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos lo que tiene Cristo. No dice que vamos a ser, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No por nosotros, porque a Él le plació. Porque Él desde antes de la fundación del mundo nos conoció y decidió que íbamos a ser sus hijos. ¿Ya? Siendo enemigos, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Todavía no he terminado con el tercer nombre, solo voy por el segundo. Ya vi que comenzaron a ver los relojes. Espérese.
El tercer nombre, que también es importante, dice que los hombres sabios que llegaron a buscar a Jesús dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Este rey complementa las otras dos cosas. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi impartidor de la vida eterna y de todo lo que la vida eterna implica, pero para disfrutar de la plenitud de la vida eterna necesito que Él sea mi rey, o sea, que Él sea mi Señor, y que ya no viva yo, viva Cristo en mí, que yo renove mi entendimiento para que el reino de Dios sea establecido en mi vida. Romanos 12:2 dice: dejen de pensar como piensa el mundo y cambien su manera de pensar para que puedan vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es Dios el que me impide vivir en la plenitud de Él, es mi mala manera de pensar. Y necesito renovarla, y eso significa vivir el señorío de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les van a ser dadas por añadidura. Mateo 6:31 o 6:33. ¿Sí? Entonces, no puedo tener solo un Salvador sin tener un Señor. No puedo disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo sin tenerlo a Él como mi Señor. ¿Por qué? Porque el diablo me lo va a robar. Sencillo. Si yo hago todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios, el diablo me va a robar todas las bendiciones. Y lo dice en Ageo. Dios se lo dice al pueblo de Israel en Ageo: ustedes siembran mucho y cosechan, pero su cosecha cae en saco roto. ¿Por qué? Porque no están viviendo bajo mi voluntad. ¿Me entienden? Jesús me dio su Espíritu Santo para que yo viva bajo su voluntad, para que Él sea no solamente mi Salvador, sino mi Señor. Hoy muchos quieren que Él sea su Salvador y su proveedor y todo lo que implica, pero sin que Él sea su Señor. Jesús no está dividido. Las dos cosas deben ir juntas: mi Señor, mi Salvador y mi Señor. Por eso una de las oraciones que hacemos es que el Señor sea mi único y suficiente Salvador, pero también mi Señor. Recuerde lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿sí?, y que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Quiere decir, tendrás perdón de pecados y todas las bendiciones que están aquí. Pero tengo que creer no solo que Jesús es mi Salvador, sino mi Señor. Amén. Amén. No puedo tener un Salvador y vida eterna sin un Señor. Y finalmente, mi respuesta a que Jesús sea el que perdona mis pecados, Emmanuel, Dios conmigo, y mi Rey, lo que Dios espera de mí. Note, dice que estos hombres sabios en Mateo capítulo 2 y versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Tres cosas: oro, incienso y mirra. Cada una de esas tres cosas tiene un significado para usted y para mí. Lo que Dios está esperando de mí como respuesta a estas bendiciones es que le adore. Y adorarle implica consagrarle mi vida, porque la adoración no es una canción. Las canciones románticas que cantamos a la hora de la alabanza no son adoración. Todo lo que cantamos, incluidas las movidas, podrían ser adoración si es que lo exaltan y lo glorifican a Él. Adoración es darle la gloria a Dios en todo lo que hago. Es un estilo de vida que es agradable a Dios. ¿Sí? Es lo primero.
Y ese estilo de vida tiene tres componentes por lo menos. El primero es el oro. ¿Qué es el oro? El oro en el tiempo de Jesús era el regalo de los reyes, para los reyes. La gente cuando le quería regalar algo a un rey, le regalaba oro. Porque el oro es el reconocimiento de la realeza. Y el reconocimiento de la realeza para usted y para mí significa reconocer que Jesús es mi Señor, el que manda en mi vida. Y que no solo son palabras, porque muchas veces decimos Jesús es el que manda en mi vida, pero hacemos lo que se nos da la gana. ¿Sí? El que Él sea el Señor de mi vida significa que le obedezco. Y le obedezco en algo muy sencillo. Necesito solo obedecerle en algo muy sencillo. Dice, usted no se tiene que aprender 40,000 mandamientos de la Biblia. Solo se tiene que aprender uno. Dice, toda la ley en esto se resume, Gálatas 5:14. Amarás a tu prójimo, porque el que ama a su prójimo no le hace daño. Un solo mandamiento. Usted preocúpese de un solo mandamiento. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, Juan 14, versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Uno, ama a tu prójimo. ¿Sí? Usted solo viva en amor, punto. Y va a cumplir toda la ley. Ya, mire, Jesús lo puso simple. El problema no es que Jesús lo haya puesto, de que Jesús lo haya puesto difícil. Usted se lo pone difícil porque usted no quiere amar. Yo no quiero amar porque estamos queriendo vivir desde nuestra vieja naturaleza. Necesitamos vivir desde la nueva. Y vivir desde la nueva significa que el amor de Cristo ya fue derramado en mi corazón. Entonces amarme es fácil. O me debería ser fácil. ¿Ya? Es el único mandamiento. Ese es reconocer su señorío. Vivir en amor. Reconocer su realeza, lo primero. Segundo, incienso. La palabra de Dios dice que el incienso son las oraciones de los santos y la oración es tipo de comunión. Yo necesito, para vivir en la plenitud de la vida de Cristo, necesito no solo reconocer su realeza, que Él es mi Señor, sino necesito tener comunión con Él. Oiga, no es de doblar las rodillas y poner, la gente a veces agarra barco, ¿eh? Porque cuando Jesús enseñó de la oración, dijo, si tú oras para que los demás te vean, ya tienes tu recompensa. Mejor ora, métete en tu habitación y ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, como somos medio legalistas, ¿va? O un montón de legalistas, entonces orar es doblar las rodillas, estarme encerrado en el cuarto y eso es oración. No, Jesús lo que estaba ejemplificando era un principio. No ores para que los demás te reconozcan. Ora para que el Padre te conozca. Y la Biblia dice orar sin cesar. Imagínese usted si orar fuera encerrarme en mi habitación y estar de rodillas todo el tiempo. Imagínese 24 horas en mi habitación y de rodillas y todos los días. Entonces no trabajo. Y no dice la Biblia que el que no trabaja no coma, pues. ¿Ah? Entonces tengo que ir más allá de lo que dicen las palabras para entender el principio. Es orar sin cesar, quiere decir tener comunión sin cesar con el Señor. De hecho es lo que dice el Salmo 1, versículos 2 y 3. El que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Orar es poner mis pensamientos con Dios, es tener comunión con Dios. Por su Espíritu Santo, por su palabra, ¿ya? Amén. Entonces, dos cosas van: reconocer su señorío, tener comunión con Él. Y la tercera, mirra. ¿Qué representa la mirra? La mirra representa unción. Y la unción significa dos cosas en nuestras vidas. Uno, la palabra de Dios dice que la unción rompe el yugo, Isaías 58. La unción rompe el yugo. ¿Qué quiere decir rompe yugo? Rompe toda esclavitud. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5,
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ese llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo significa: conocerás la verdad y la verdad te va a liberar. ¿Sí? Entonces, la unción es transformación. Y también la unción es servicio. En el Antiguo Testamento, cuando ungían a alguien, es que lo consagraban al servicio de Dios. Usted y yo estamos para servirle a Él, no para estar aquí sentaditos, ¿ya? Y tampoco es para servir solo en la iglesia. Aquí venimos a aprender para también aplicarlo allá afuera. Conozco pastores que sirven a Dios en sus iglesias, pero ¿sabe una cosa? Me han invitado a sus casas. Y cuando voy a su casa y me invitan a cenar, resulta que ni un plato levantan. La pobre mujer es la que tiene que levantar la mesa. ¿Ah? No ayudan para nada. Buenos para servir en la iglesia, pero no sirven en su casa, y no es la casa la primera iglesia, pues. Entonces tengo que servir primero en mi casa. ¿Sí? Un día me invitó un pastor a su casa, y cuando yo terminé de comer, agarré mis platos y los iba a llevar al lavatrazos. Y el pastor me dijo: no, déjelo, eso lo hace mi mujer. No, le dije, lo voy a hacer yo, pero en mi mente pensé: mano, ¿será que tiene mujer o tiene sirvienta? ¿Ah? ¿Me está entendiendo? Servir. Y servir no es solo servir a Dios, es servir a mi prójimo también. ¿En qué estoy sirviendo a mi prójimo? Le voy a decir una simple que no hacemos: evangelizar. El evangelismo no es una obra de obligación. El evangelismo es una obra de amor. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero para los demás lo que tengo para mí, lo que tengo en Cristo para mí. Yo debería o necesitaría querer, anhelar que los demás tengan lo que yo tengo. Y si no evangelizo, no lo van a tener. ¿Sí? Y yo le decía al pastor Lázaro hoy en la mañana: ya no sé qué hacer para que evangelicemos. Ya no sé si ponerme de cabeza o qué. Ya lo he intentado por todas las formas posibles y no logro que lo hagamos. ¿Y sabe qué? La gente está muriendo allá afuera sin tener esto. Usted lo tiene. Si decimos que amamos a Dios, necesitamos amar a la gente allá afuera. Y querer para la gente de allá afuera lo que tenemos nosotros. ¿Ya? Parece que a veces quisiéramos que la iglesia fuera un club social solo para los de la foto, y los demás que se vayan al infierno, y los demás que se mueran viviendo una vida, yo voy a decir, desgraciada, porque en el mundo no se vive una buena vida. ¿Ah? ¿Cuántos conoce usted que no son creyentes? Pareciera que nos encantara que les fuera mal. ¿Ah? Cristo vino por ellos y vino por mí, pero también vino por los demás, para que todos tengan vida eterna. Me topé con alguien, y le voy a contar esto porque me dolió muchísimo mi corazón. Me topé con alguien que me dijo que Dios amaba al pecador. Yo dije: no es cierto. Tiene compasión del pecador, que es diferente. El problema es que la palabra amor en el español es una sola, pero entre el hebreo y el griego hay 7 palabras que se traducen amor al español, y una de esas palabras es compasión. Y la de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, es la palabra que significa que Él tiene compasión del mundo. ¿Ya? ¿Sí? Pero
Mire, se volvió una discusión. Yo le saqué como 20 versículos donde la palabra de Dios dice que Dios no ama al pecador como nos ama a nosotros. Y él insistía, le dije, ok, voy a asumir que vos tenés razón, le dije. Ahora, ¿en qué se traduce para vos que Dios ame al pecador? ¿Lo evangelizás? Se quedó. Entonces no me hables charad, mano, le dije. ¿Ya? Si Dios ama al pecador como vos decís, entonces amalo vos como vos decís. Y eso te debería llevar a evangelizarlo. Si no, me estás hablando cuento. ¿Ya? Así que mis hermanos, hay una bandeja, y yo diría que más que una bandeja. Yo no sé ya ni cómo definirlo, pero una gran bodega de bendiciones para usted, pero no solo para usted, también para los demás. Nos encanta celebrar la Navidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Va que sí? Es lindo, no tenga pena, a mí me encanta la Navidad, ¿ya? Casi que soy fanático de la Navidad. Espero todo el año Navidad, porque me gusta. Pero ¿sabe qué? La verdadera celebración de Navidad es que Jesús nazca en el corazón de alguien. Evangelice. El mejor regalo que usted le puede dar a una persona, no solo en esta fecha, en cualquier fecha del año, el mejor regalo que le puede dar no es un regalo envuelto en una caja o como los regalitos que les vamos a dar a los niños hoy. No, el mejor regalo que le puedo dar a alguien es que conozca al Señor Jesucristo. Y esa es la forma de celebrarlo a Él. Si usted le pregunta a Jesús qué quisiera Él, y nunca le preguntamos, ¿va? Le damos regalos a todo el mundo y le preguntamos a todo el mundo qué quiere regalo para Navidad, pero nunca le preguntamos a Jesús. Pero si a Jesús le preguntáramos qué regalo quiere que le demos en Navidad, que es su cumpleaños, que por cierto a Él es al que deberíamos regalarle. Imagínense usted que usted hace una fiesta de cumpleaños y le llevan regalos al vecino y no a usted, que frustre, ¿va? Sí, se está celebrando mi cumpleaños, los regalos son para mí. Pero a Jesús nunca le damos regalos a todo el mundo, pero nunca a Jesús, y es la fiesta de Él. Y si le preguntáramos qué regalo quiere que le demos, yo estoy absolutamente seguro que Él contestaría que le compartas de mí a alguien. Amén.